Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Campaña Abogados. Esta semana un nuevo vídeo de un caso de éxito, el número 34 de este 2020. En este caso os voy a explicar un tema que llevé yo personalmente, en el que se consiguió una incapacidad permanente absoluta a un mecánico que sufría una arteriopatía severa en una de sus piernas. Antes de entrar en materia y explicaros el caso concreto, os pido, como siempre, que le deis like al vídeo si os gusta y que os suscribáis a nuestro canal y a nuestra web para estar al tanto de todas nuestras novedades y todas nuestras noticias. Dicho esto, entramos en materia, entro a explicaros un poco más en detalle este caso que llevé yo, que nos llegó la sentencia, está en la web publicada para que la podáis consultar si os interesa, en la que hemos conseguido una incapacidad permanente absoluta, es decir, el grado del 100%, que significa que esta persona se le reconoce que ya no va a poder trabajar ni en su profesión como mecánico ni en cualquier otra, porque tiene una limitación que es evidente tanto para un trabajo físico como era el suyo, como para cualquier otro, porque así lo ha decidido la jueza. En este caso, un tema complejo a nivel médico, una persona que sufría una arteriopatía a nivel de extremidades inferiores y sobre todo con afectación principal en una pierna, en la que a raíz de esto le habían salido unas úlceras, heridas que no cicatrizaban. Estuvo, para hacernos una idea, que el problema de esto es la poca coagulación y el hecho de que era una persona que le salían úlceras y no curaban, pero úlceras evidentemente, úlceras maleolares que se llaman, que son unas úlceras muy agresivas, heridas enormes que aparte de dolor implican una limitación y un cuidado importantísimo. Entonces era una persona que sufría estas úlceras de forma continuada en la pierna y que tardaban en cicatrizarle años, es que la última había estado 2 años enteros. Entonces sí que es cierto que cuando fuimos al juicio, en ese momento las úlceras estaban controladas, había tenido una etapa muy mala durante varios años con úlceras continuas, curas prácticamente diarias, un cuidado, no se podía poner ni vestirse, tenía que ir con muleta, el zapato no podía ni andar, era bastante complejo el cuadro, había estado muchos años así y se había conseguido cerrar, es decir, estábamos en un punto que realmente las úlceras, después de años, lo que a una persona normal tardaría meses, habían sido años para esta persona por la arteriopatía. Y nos encontrábamos que en ese momento tenía las úlceras cerradas cuando fuimos al juicio. Lo que pasa que evidentemente, aunque esto fuese así, esto implicaba un riesgo, era una persona con un riesgo altísimo y una patología añadida, que es que tenía y tiene el menisco roto y necrosado. ¿Cuál es el problema? Cuando una persona tiene el menisco roto y necrosado, en este caso se había planteado por traumatología de forma paralela intervenirle y operarle, porque evidentemente por el problema que tenía en la rodilla no podía andar además. Entonces, claro, el problema aquí que nos encontramos es que ningún cirujano le quería intervenir, porque evidentemente una persona que tarda en cicatrizar años, no hay ningún cirujano que se atreva a realizar esa intervención con garantías, porque esto le va a implicar a la persona un posoperatorio mucho peor que la propia lesión, además del riesgo de que es una persona que tiene una circulación, una muy mala circulación por supuesto en esa pierna, y que incluso hay un riesgo muy alto de perder la extremidad entera en caso de intervenirse, así que era un tema muy complejo a nivel médico. Entonces, evidentemente cuando vino al despacho ya estaba en este punto, de hecho tenía las úlceras cuando presentamos la solicitud y fuimos al ICAMS, pero el ICAMS lo denegó, dijo que podía trabajar, seguir trabajando de mecánico, es decir, una profesión que implicaba esfuerzo físico, muchas horas de pie, además de un ambiente sucio, es decir, bastante tóxico. Una persona que tiene heridas abiertas no es muy aconsejable estar en un taller mecánico con evidentemente la suciedad que hay, que además es ineludible, no se puede hacer otra cosa porque es que se tiene que trabajar con grasa y es evidente. Entonces, esto le provocó una dificultad enorme. Entonces fuimos a juicio para poder solventar este tema y que nos dieran una incapacidad, y efectivamente llegamos a juicio, preparamos todo muy bien y cuando llegamos a sala le expusimos a la jueza todo lo que el caso, cómo había ido. Hicimos mucho hincapié porque el INS se basaba en que en ese momento las heridas habían cicatrizado y que por tanto, como no tenía ninguna úlcera abierta, que podía trabajar, que sí que tenía una pierna complicada y con un riesgo, pero que mientras las heridas estuviesen cerradas no pasaba nada. Evidentemente, con los informes médicos demostramos que eso no es así, que hay un riesgo altísimo de que se reabra cualquier úlcera y por eso no puede la persona hacer esfuerzos, ni andar mucho rato, ni estar de pie, ni llevar jornadas laborales como las que hacía anteriormente. Además,
del añadido de la rodilla, que claro, tenía una lesión en la rodilla que para cualquier otra persona sería a lo mejor, se podría solucionar con una intervención, en este caso no se podía, o sea, estábamos hablando de que si se le operaba podía perder la pierna entera, entonces como no se asumía el riesgo, tenía un menisco roto y necrosado que además provocaba dolor y mayor limitación que ya la propia arteriopatía provocaba en su pierna. Entonces la jueza, valorando todo el cuadro, efectivamente entendió que no solo esta persona estaba limitada para ejercer como mecánico, lo cual creo que es bastante evidente por las condiciones, además, insisto, de limpieza del lugar en el que tiene que trabajar y por el esfuerzo físico que implica, que es evidente que tiene que estar de pie, agachado en posiciones forzadas y con la pierna como la tenía y con la muleta era imposible. No solo eso, sino que entendió que por los problemas de desplazamiento generales que tenía, ya no solo en ese trabajo, sino en cualquier otro, no podía trabajar de nada. Y efectivamente, en este caso, no reconoció la incapacidad permanente absoluta. Además, hay que decir que en este caso nosotros no íbamos con perito, como he dicho muchas veces, nosotros no siempre vamos con peritos, solo cuando es esencial, y el perito de Linz, que el perito que nos iba en contra, digamos, nos reconocía patologías. Yo le estuve haciendo preguntas, porque al final, por mucho perito que sea de parte, son médicos y han de ser consecuentes, y le pregunté evidentemente los riesgos que existía por esta arteriopatía catalogada de severa por un cirujano público, por un vascular, por supuesto, y me reconoció que evidentemente era una pierna con un riesgo altísimo y que muy pocos, que nadie se atrevería a operarle, que por lo tanto las limitaciones que tenía no eran reversibles. Entonces, también esto nos ayudó, el saber conducir al perito contrario para que nos reconociese a nosotros las limitaciones. Entonces la jueza, viendo que hasta el propio perito contrario reconocía esas limitaciones y nuestros informes, por supuesto, señalaban todo lo que yo estoy explicando, pues reconoció que sí, que efectivamente esta persona tenía una limitación para todo tipo de trabajo y para el suyo propio de forma intrínseca. Espero que os haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Insisto, está la sentencia colgada por si alguien la quiere leer, ver las patologías con más detalle y ver la argumentación que en este caso nos dio la jueza, que además era una jueza muy estricta, así que en este caso fue un mérito doble. Así que hasta aquí, me despido de todos. Insisto, preguntas, dudas, haced preguntas las que queráis en este vídeo o en cualquier otro, que nosotros intentaremos resolverlas lo antes posible y dar la mayor cobertura a todos los que podamos. Así que me despido de todos, hasta el próximo vídeo.